El periódico retira un artículo de Lucía Echeverría por plagio a otro autor. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bueno, pues resulta que Lucía Echeverría, aparte de tener unas acusaciones por plagio ya anteriormente, o sea, le acusaron de plagiar su libro, ¿no? O parte de sus libros. También la habían acusado de otros plagios, no sé si de artículos también. El caso es que ya se sabía que tuvo que llegar a un acuerdo con un psicólogo valenciano al que le había plagiado y él le demandó, pero ella llegó a un acuerdo económico con él. Entonces, claro, ella siempre como que se defiende diciendo que ella no tiene ninguna condena por plagio, pero es que si ha llegado a un acuerdo económico y le ha soltado 3.000 euros a alguien precisamente para llegar a un acuerdo con esa persona, ¿no? Y que no vaya a más el tema judicial. Bueno, pues da la casualidad de que hace un par de días a mí me contestó por otra cosa que no tenía nada que ver. Fue por el tema de Macarena Olona, por el tema de que fue a la universidad, y yo dije simplemente que Macarena Olona había aplaudido los scratches, el acoso continuado en casa de Pablo Iglesias y Irene Montero y a su hijo, y ahora se queja de un scratch de 20 minutos, ¿no? Cuando eso le pareció estupendo, cuando lo aplaudió y dijo que era la voz desesperada del pueblo. Bueno, pues cuando ocurrió esto, a Olona le pareció magnífico. Y Lucía Echevarría me contestó y me dijo que, no sé exactamente, espérate, te lo voy a leer textual para que no se diga que yo manipulo ni digo nada que no es, porque luego ya sabes. Me dice, ¿me puedes pasar por favor el tuit o el vídeo o la entrevista en la que Macarena Olona aplaude a esos hechos? Por otra parte, ningún juez ha tipificado de acoso esos hechos. Bueno, básicamente, y empezó a decir que es que como lo hacían a casi 1 kilómetro de la residencia, cosa que es mentira, que lo hacían enfrente, pero bueno, y que estaba protegida, que entonces, bueno, que eso está justificado, estar allí 1 año y medio haciendo procesiones enfrente de la casa de alguien con bebés recién nacidos. Bueno, pues yo le pasé un pantallazo de un tuit de Olona en el que ella dice que no es un scratch, es la voz desesperada del pueblo, ¿no? Y que en septiembre se escuchará esa voz en el Congreso, tal, o sea, como apoyándose en esa acción, en ese scratch, para apoyarles, básicamente. Y digo, bueno, pues aquí lo tienes, el tuit, ¿no? Por cierto, aprovecho para decirte que plagiar libros y señalar a personas trans está mal. Pero yo no le acusé a ella de nada. Yo le recordé que plagiar libros está mal, ¿vale? Yo no le dije ni que ella lo hacía ni que ella lo dejaba de hacer. Bueno, pues se enfadó muchísimo, me empezó se volvió un poco, bueno, se puso súper alterada y dice, exijo inmediatamente que me enseñes una demanda por plagio o viene una condena por plagio, de existir aparecería en el BOE y sería un documento público. Esto es una difamación. Difamar a las personas que os llevan la contraria muestra que no tenéis razón ni argumentos. Yo no le contesté más, es que encima tampoco le pude contestar porque me bloqueó. Y yo ya, pues me reí un poco de su reacción, pero yo no dije nada más del tema. Bueno, pues 2 días más tarde sale un hilo de una persona que ya había hablado de que Lucía Echevarría había plagiado anteriormente, había hecho hilos demostrándolo. Bueno, pues sacó un hilo de que acaba de plagiar un artículo de ese mismo día. O sea, 2 días después de que a mí me dice que le estoy difamando, prácticamente que dice que me va a denunciar y que yo no tengo argumentos, resulta que está plagiando un artículo entero. Bueno, o presuntamente, ¿no? Vamos a decir presuntamente porque si no ya... Claro, aquí pues, estoy poniendo la captura. Yo tengo un problema. Lucía Echevarría, como mucha gente, me tiene bloqueado, entonces no puedo ver en esta cuenta, no puedo ver sus tweets, pero aquí tenemos la captura de ella. Tú yo creo que compartirías, es decir, aquí he puesto el hilo. De hecho, es increíble lo de Jen Moy porque le ha pillado en todas. Es decir, tiene un montón de hilos desmontándole todos los plagios de libros, artículos, algo histórico. Entonces tú creo que te hiciste eco y entonces te vino a responder: exijo inmediatamente que me enseñes o bien la demanda por plagio o bien la condena por plagio. De existir aparecería
en el BOE y sería un documento público. Que en el BOE no aparece eso. Pero... Claro, esto es una difamación. Difamar a las personas que os llevan la contraria muestra que no tenéis ni razón ni argumento. Y al día siguiente el periódico retira el artículo porque es brutal. El hilo, es decir, es que es increíble. Copia todo prácticamente, ¿no? Y además sin citar, ¿no? Porque tú puedes hacer una mención y citar el origen. Pero es que aparte parece... vamos, lo que haría cualquier alumno que ha empezado a hacer trabajos plagiados del instituto. O sea, literalmente coge, copiar, pegar el texto y le cambia a lo mejor una media palabra, media coma, pero lo publica tal cual, ¿eh? O sea, es que yo no sé en el periódico, en el medio que está publicando, cómo no hacen una comprobación, y más sabiendo que ya se le ha acusado anteriormente de plagio. Tiene un historial grande. Porque, sí. Claro, es que si tú dices, mira, que es una persona que... Mira, que no se sospechaba para nada, pero es que ya le habían acusado anteriormente de hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que no compruebas? Entonces, lo gracioso es que encima hoy esta misma persona, ha sacado otro hilo demostrando que ya había plagiado no solo este artículo, que había plagiado ya anteriormente otros artículos en el periódico. Sí, no, es que lo tiene como método, es increíble. Pero fíjate, bueno, yo estaba buscando, es decir, yo hice un tuit con algunos casos, pero os invito a que buscáis Google, Lucía Echeverría, plagio o copia, y es increíble la cantidad, y ya hay artículos desde el 2006 que tienen la primera condena, sí. Y luego, pero fíjate si ella ya es ducha en esto, y de hecho hoy vamos a estar precisamente... Hoy vamos a estar con... Pero que hay personas denunciadas por decirle que es una plagiadora, ¿eh? Claro, es que a eso vamos a ir. Precisamente por eso lo vamos a hablar hoy en un rato con Cristóbal. Porque, fíjate, lleva tantas acusaciones que siempre sale con lo mismo. Y en el ABC, que hace como un recordatorio de las decenas de casos que tiene. Yo no voy a decir la palabra plagio porque ahí está la clave. Si tú acusas a alguien de un delito y el plagio es un delito y no ha cometido ese delito, te puede denunciar a ti. Entonces la gente simplifica por el desconocimiento en plagio cuando copia a alguien. Y fíjate lo que dice aquí en su defensa, cuando ya, esto es del 2020, pero luego tuvo un caso en el 2021, luego en 2013, en 2006, así que tiene como muchos casos y parece que es un método de trabajo. Y fíjate lo que ella dice en su defensa. Hola querida amiga, en primer lugar te tengo que decir que lamento haber atribuido el hilo a otra persona, pero si tú me bloqueas y todas tus amigas me bloquean, lo que me llega es que hay un hilo que alguien ha movido. Y yo pensaba que lo había movido un hombre con DNI masculino y pene funcional. Lo siento, me confundí, pero la próxima vez no me bloquees y dile a tus amigas que no me bloqueen para que no me lleguen rumores. Segundo, me extraña sobremanera que todas me tengáis bloqueadas, pero luego saquéis capturas entonces de mis tweets. Entonces se supone que es que me bloqueáis, pero luego tenéis otras cuentas que me siguen y que me siguen constantemente porque van sacando capturas y capturas. Es raro. Tercero, este libro tiene 600 páginas. En esas 600 páginas puede haber datos biográficos, transcripciones de fichas hospitalarias, transcripciones de cartas, pero para que se hable de plagio en España necesitas robo de ideas y 10 líneas idénticas. Claro, ¿qué dice? Para que se hable de plagio en España tienes que robar ideas o copiar 10 líneas literalmente. Yo no sé si ella usa el modelo de copiar 9 líneas para que no sea plagio, pero en el hilo de... pues podemos poner hilos de diferentes épocas y es increíble porque... Pero yo sí he visto que plagia todo. Claro, los hilos que hace es que son brutales porque si dice aquí un libro de 600 páginas, pues a lo mejor hay 300 páginas que son exactamente iguales de diferentes artículos y tal. Entonces, bueno, digamos que esa es la historia, pero sobre todo es cómo se encara. Bueno, a mí está diciendo que me habéis bloqueado. Cuando ella me tiene a mí bloqueado, yo nunca he interaccionado con ella. A mí me ha bloqueado ahora. Claro, como dicen aquí, pues eso, copia 9 líneas y media, hace 2 líneas suyas, luego otras 9 y media, pero bueno, el espíritu de la ley es que está copiando todo, vamos. Han preguntado también en el chat que si esta mujer es periodista. No, es escritora, supuestamente. Bueno, supuestamente, porque viendo lo que hace, no sé yo si se podría decir que es escritora. Pero esta mujer ganó un premio Planeta, o sea que no es cualquiera. Que es una persona que supuestamente está reconocida. Pero lo grave de todo esto, que a mí lo que me parece grave de este asunto, ya fuera de las risas, porque nos reímos mucho, pero esta persona ya ha hecho esto reiteradamente y se la han pillado varias veces, o sea que no es la primera vez, y aún así le siguen llamando a espejo público, ¿vale? Aparece esta mujer en espejo público. Tiene una columna en el medio de ultraderecha de Objective. También estaba en El Periódico.
Y yo no sé en cuántos sitios más están. Esto es lo que yo más o menos sé, porque tampoco me he puesto a investigar tanto. O sea, la chica que hace los ídolos seguro que lo sabe mejor. Pero es que le siguen llamando, le siguen dando voz y la siguen instrumentalizando, a pesar de que saben que hace esto. Y el periódico, hasta que no lo han pillado, no han retirado ese artículo. Pero vosotros habéis visto que el periódico diga vamos a prescindir de la colaboración de Lucía Echevarría. Yo no he visto eso. Han dicho que han retirado el artículo, pero yo no veo que vayan a tomar medidas por esto. Entonces, yo no sé qué contactos tiene o yo no sé por qué motivo, pero yo creo que es que lo están utilizando porque les conviene para lanzar ciertas afirmaciones, como tiene un mensaje puramente transfobo contra las personas trans. En sus redes sociales, bueno, ha señalado 1000 veces a personas trans. Y como también sirve a ciertos mensajes de la ultraderecha, que bueno, por otro día salió a defender a Macarena Olona, pues yo entiendo que se le da este espacio porque la instrumentalizan, ¿me explico? Sí, sí. La instrumentalizan para difundir estos mensajes. Y eso ya no tiene tanta gracia, porque es que Espejo Público es un programa que ve muchísima gente. Y la mayoría de gente, este tipo de cosas, nos enteramos los de Twitter, nos hacemos nuestras bromas, tal. Pero ¿esto tú crees que van a decir en todos los medios, van a sacar en la tele o van a decir en Espejo Público, hola, que nuestra presentadora, o sea, que nuestra colaboradora no va a volver a salir porque la han pillado ya plagiando muchísimas veces? No, van a seguir llamándola. Es tremendo. Ahí ya te digo que son un montón de casos. Condena yo creo que tiene la del 2006, pero vaya, ya ha tenido varias. Interview le denunció. Ella denunció a Interview porque también denuncian lo mismo y perdió, porque decían que era veraz todo lo que decía Interview. Luego, por otra parte, ha tenido otro hilo en 2019, otro en 2020. Digamos que son varios casos. Y que, en fin, luego entraremos en el detalle qué es delito, qué no es delito, pero está claro que la cara la tiene más dura que un diamante. Y mira, que te va a hacer mucha gracia este tuit. El chico al que ha plagiado el artículo del periódico era un psicólogo, ¿vale? Que no sé por qué. El otro que plagió también fue un psicólogo, tiene una manía con plagiar psicólogo. Y dice, se llama Nahum Montagut Rubio, ¿vale? Sí. Y dice el muchacho, lo mejor de todo con lo de que la Echevarría... O sea, perdón, lo mejor de todo con lo de la Echevarría no es solo que me haya plagiado, sino de que me he enterado como un día más tarde, porque aunque vi pululando el artículo ayer, lo primero que pensé fue, sorpresa, esta señora vuelve a plagiar a un autor random. Y va, y ese autor random soy yo. Sí. O sea, aquí lo estoy mostrando, sí. Claro. Tremendo. El pobre muchacho dice como, bueno... Ya sabía que estaba copiando a otros psicólogos y mira, otro artículo. Cuando ha leído el titular... Y luego se da cuenta que era a él mismo al que le estaban copiando. En fin. Efectivamente, como de película, ¿no? Tremendo, bueno. Y lo gracioso es que a mí me ha bloqueado y no ha vuelto a decir nada más del tema. O sea, se ha hecho la sueca. Creo que esta mañana había puesto un tuit como diciendo buenos días y todo el mundo diciéndole buenos plagios, ¿no? Todo el mundo vacilando y no dice nada del tema. Y luego a la gente, cuando se lo hemos insinuado o le hemos dicho algo, que yo ni siquiera le acusé nada directamente. Yo le dije, oye, está mal plagiar, ¿eh? Y aún así... Ya te quería denunciar. Bueno, a mí no me dijo que me iba a denunciar, pero a otras personas sí le ha denunciado. Y que me diga, es que me estás difamando. O sea, me estás acusando de un delito, ¿no? Que es difamar a alguien. Y yo ni te he acusado de nada. Y encima es que 2 días después mira lo que está saliendo. Y eso yo no soy. Eso es el mismo periódico en el que tú trabajas, te está diciendo y te está retirando los artículos porque plagias. Pero lo peor de eso es que la van a seguir llamando y ahí se tiran. Y ya está. Y yo no sé, pues, porque le sirve su mensaje. ¿Qué dice Julián? Buenas tardes, Órico. Pues nada, ahí estamos. Yo le estaba parando un poco los pies a Gemma porque está diciendo, no, porque ha plagiado tal. Y ella lo veía. Y digamos, hay varios temas, ¿no? Pero empezamos con los dos que hemos estado hablando con temas, con Gemma, si te parece. Vale, que yo creo que le tenía que parar un poco los pies porque al final, por ejemplo, con el tema del plagio, ella enseguida denuncia a gente por acusarle de plagio. Incluso en un vídeo decía. En España para hablar de plagio tienes que copiar ideas o 10 líneas idénticas. Y como que ella tiene controlada copiar 9 o algo así, entonces como ya se manejan esos términos, pero tenemos la facilidad cuando alguien copia. El caso de Lucía Echevarría, creo que ya es la 10ª vez que le acusan de copiar, no voy a decir plagiar, pero de copiar textos tanto para artículos como para novelas, ¿no? Y entonces, claro,
ya es como escandaloso, ¿no? Y lo que decía Gemma, que bueno, más allá del delito, de la acusación, que hacen los medios llevándola para que copie, para que haga copiadas de otra gente, ¿no? Y además sin citar, porque lo que hacen otros autores es citar, poner entre comillas, ya no lo hace nunca. Entonces, bueno, dentro del punto delictivo, ¿cuáles son los márgenes para que sea delito y no sea, o no sea delito? Claro, vamos a ver. Cuando tenemos que hablar de plagio, tenemos que hablar tanto de plagio fuera del delito como plagio dentro del delito, ¿vale? Vamos a ver, cuando hablamos de plagio, hablamos de la acción fuera del Código Penal, ¿vale? Porque el plagio como delito tiene su propia definición. Y más que, digamos, una propia definición, lo que hace el Código Penal es que te lo mete como una de las conductas típicas a la hora de hablar de delitos contra la propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, primero, si yo defino plagio, digo que, por ejemplo, Julián, me ha hecho plagio, lo que sea, te odio, me ha hecho plagio, ¿vale? Entonces, me has plagiado un tuit, por ejemplo, o me has plagiado una publicación o una publicación escrita mía o una serie de líneas, pues yo he puesto un razonamiento y te has cogido ese razonamiento y lo has hecho como tuyo, ¿vale? O, por ejemplo, vamos a ponerlo con una tesis doctoral, que has cogido los argumentos de una tesis doctoral y los has copiado punto por punto. ¿Existe un límite en cuanto a la medida, en cuanto al tamaño? Realmente no. Realmente las 10 líneas es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Una falacia por una sencilla razón. Bueno, yo te digo a qué atienda lo de las 10 líneas, ¿vale? Porque es un razonamiento que podemos denominarlo como un falso amigo dentro del derecho porque realmente no funciona así. Entonces, por ejemplo, imagínate, tú escribes un haiku, Julián, ¿vale? Un haiku son menos de 10 líneas. Claro. Y yo te lo he plagiado entero. Y resulta que ese haiku ya es una obra literaria, original, completa, ya inferior a esas 10 líneas. Claro. Vale. Entonces, el límite de las 10 líneas es una falacia. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué la gente te suele decir esta tontería de las 10 líneas? Te lo suele decir porque dicen que es un porcentaje dentro del texto completo. Entonces, si yo copio una parte muy pequeñita dentro del texto completo, se interpreta que no es plagio. Vale, entonces, en base a esta teoría, yo podría construir una novela literaria en base a escoger 9 líneas de cada obra que a mí me diera la gana. ¿Vale? O podría hacer una tesis doctoral cogiendo 9 líneas de 9 líneas de 9 líneas. ¿Seguiría siendo plagio? Seguiría siendo plagio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando lo hago, o lo hago una vez o lo hago dos, no tiene por qué implicar ya ese comportamiento penal o ese daño penal. Pero, según la RAE, ¿lo puedes denominar como plagio? Sí, al igual que académicamente, cuando tú vas a presentar una tesis doctoral y, por ejemplo, en esa tesis doctoral te dicen, y esto en derecho pasa muchísimo, sobre todo en las tesis de filosofía del derecho y demás, que son razonamientos que la gente, pues, evidentemente los alumnos consultan las partidas, consultan textos que lo mismo lo han leído 2 personas en su puta vida, ¿vale? Porque esto pasa así. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que esas 2 personas que se lo han leído en su vida, una es el alumno que está presentando la tesis y otro es el doctor o el catedrático que está en el tribunal. Y más de una vez se echan la tesis para atrás, ¿por qué? Porque hay plagio. Entonces, ¿esto significa que tú puedes denominar cuando se copia una parte de un texto o una obra como plagio? Tú lo puedes denominar como plagio porque la RAE nos da esa herramienta para poder llamarlo como plagio. Ahora, que esto sea delito es otra cosa. Entonces, si alguien tú ves que copia algo, pues evidentemente puedes decir que ha plagiado tu contenido, ¿vale? Claro. Otra cosa es que ya sea que la calumnia o entrar en el terreno de la calumnia porque esté imputando un delito. Claro, es que podía, claro, yo por lo que tengo entendido, una calumnia puede ser acusar de un delito a alguien que no ha cometido, ¿no? Entonces, correcto, aquí, es una calumnia, claro, pero cuando se hace intencionadamente, yo creo que la gente entiende por plagiar a copiar. Entonces dice, claro, joder, lo has plagiado, lo has copiado, aunque no sea el delito tipificado de 10 líneas, es más, pero incluso yendo al espíritu de la ley, aunque ponga 10 líneas, me imagino tendrá interpretaciones, esa que has puesto tú, que sería como clara, pero es que luego en un libro de 600, eso además es su defensa, en un libro de 600 páginas vamos a poner un poco lo que decía en el chat, 100 veces, copia 100 veces, más de 100 veces, copias literal de 9 líneas, no llega a las 10, pero correcto. Hostia, es como... tú copias, por ejemplo, dice TAGRV, tú copias 9, pero si haces 300 páginas de copias de 9, ya son son más de 9. Bueno, pues no son seguidas, pero coño, es que pero además que así, si ves los hilos de la chica esta, que ya lo he hecho varias veces, es que vas poniendo la copia de la novela o del artículo, la copia de donde lo copia. Es literal, y no una vez, sino que es todo. Es increíble. Claro, vamos a ver, y esto al final se salva de una forma muy sencilla. Tú lo citas, por entre comillas, y pones la cita del autor y ya está. Claro. Si es que es lo más sencillo del mundo. Tú quieres incorporar dentro de tu texto un razonamiento o algo porque resulta que lo que has venido escribiendo te casa perfecto con lo que venías diciendo, pues eso pasa muchas veces, por ejemplo, cuando se están redactando escritos jurídicos o se están redactando actos, resulta que lo que estás diciendo, hay una parte de un razonamiento, de repente hay unas 20 líneas o 15 líneas del Supremo que te va perfecta al hilo y lo que haces es, entre comillas, lo citas y ya está. ¿Es tuyo? No, es del Supremo. De hecho, te da autoridad.
¿vale? Te da autoridad de hacerlo así. De hecho, tienes que hacerlo para que te dé cierta autoridad. Pero es que a nivel literario es exactamente lo mismo. Es decir, no te hace en ningún momento el poder citar a alguien o el que el argumento o el razonamiento de alguien coincida con el tío o con el tuyo o con la fantasía que te estás creando con la historia No, que te estás incluso es creando. enriquecedor. Bueno, a nivel científico ni Claro. hablemos, ¿no? O de ensayos, Claro, pero obviamente, también en novelas. Es obviamente. decir, pero claro, es que callártela y es como, mira qué inteligente soy, que hago, ¿no? Un benchmarking, empresarialmente es un benchmarking. Voy a coger lo mejor Exactamente. de todos los autores, pero lo voy a decir que soy yo la. Claro, Omito es que que esto es copiado de otro lado. Entonces, está exactamente. haciendo Y luego trampa. vamos ahora a dar la explicación de cuándo se convierte en un delito, ¿vale? Vale. ¿Cuándo se convierte en un delito el plagio? El plagio, y aquí incluso podemos hablar de tipo delictivo, depende, porque tiene que reunir ciertos requisitos. Entonces, aquí es donde sale el plagio a nivel penal, ¿vale? Aquí es donde te meten, está como una serie de conductas que tú puedes hacer a la hora de copiar el contenido o cometer un delito contra la propiedad intelectual, es cuando te ponen el plagio. Entonces, lo que dice exactamente es, la pena, esto es raro porque normalmente los artículos te suelen decir primero la conducta y luego la pena, pero este ya te entra con la pena, ¿vale? Dice, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de un tercero, reproduzca, plagie, distribuye o comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente todo en parte una obra o prestación literaria, artística o científica, su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio y también tiene un tipo de grabado para si se hace a través de Internet, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Os explico toda esta vaina, ¿de qué coño va? Vale, vamos a ver. 4 conductas, ¿vale? Reproducir, plagiar, distribuir o comunicar, todas hechas de forma pública. Esto significa que no sea en la intimidad, que yo no copie un extracto de algo que has escrito tú, Julián, y me lo guarde para mí, no, sino que lo utilice de forma pública y que saque un beneficio económico, ya sea directo o indirecto. En Es decir, que en este obtenga caso se algo. cumpliría, ¿no? Porque En siempre. este caso podemos hablar de que se cumpliría, pero aquí es donde está quién tiene que perseguirlo, ¿vale? Porque esto lo podemos ver siempre. ¿Quién tiene que perseguirlo como tal? Esto tiene que perseguirlo el autor. Quien tiene Tiene que validez para poder denunciarlo. perseguirlo es el autor, Claro. ¿vale? Hasta que no, esto pasa siempre, hasta que no haya una sentencia como tal, no se puede calificar una conducta, ¿vale? Claro. Esto es así. Podemos decir que reúne ciertos requisitos que podría ser tipo, que podría coincidir con el tipo directivo, podría serlo. Pero Ya. no podemos decir en ningún momento de que se ha cometido el delito hasta que no se produzca la denuncia y demás. ¿Vale? Claro. Podemos decir que reúne los requisitos. Es igual que cuando hacemos con todo. Con todo Sí, realmente, sí. con todo. Y ¿Vale? mira, hay una, concretamente, hay Ujú. una, es decir, ya tenía una sentencia, por lo visto. Sí. Te la pongo por aquí, la comparto Por favor. con la gente, en el cual, pues voy a leer, ¿vale? Voy a leer, porque esto es, fijaros, esto es del 2007, esto está publicado en el 2007. Lucía Echevarría condenada a pagar 3.000 euros por plagio. Después de esta ha habido una serie de denuncias con interview, también le denunció porque hubo un investigador que dice que copiaba todo, entonces le denunció por ataque y tuvo que pagar las costas y perdió. Dice, no, lo que dice este señor en la investigación es totalmente veraz. Entonces, bueno, lo que dice Lucía Echevarría condenada a pagar 3.000 euros por plagio. La escritora Lucía Echevarría reconoció que utilizó los trabajos del psicólogo valenciano Jorge Castelló en su último libro, Ya no sufro por amor. Echevarría demandada en julio del 2006 por apropiación indebida y vulneración del derecho de propiedad intelectual. Ojo, ahí hay dos conceptos también. No, es que ¿esto qué año es? 2006. Claro, ahora te explico. Hostia, qué bueno, ahí había cambios, ¿no? Ha llegado a un acuerdo con el demandante por el que reconoce que se documentó para su libro, pero no lo cascó igual y no dijo nada, en los trabajos del psicólogo valenciano. Según dicho acuerdo, recogido en el acta de audiencia previa al juicio que se celebró el pasado 14 de febrero, no se realizó por un error material, nota al pie de página, no se realizó por un error material, nota a pie de página al transcribir ciertos párrafos, de un artículo que Castelló publicó en 2004 y difundió posteriormente a través de su página web. También se especifica que no ha existido una intencionalidad maliciosa por parte de la escritora, siendo evidente que, no siendo psicóloga, debía documentarse en estudios o análisis efectuados por profesionales en la materia sin que haya pretendido usurpar el trabajo del demandante. Claro, esto fue hace 16 años, pero sigue usando el mismo error, se le equivoca poner al pie de página quién lo ha hecho, ¿no? Pero bueno. Por lo que sea, pero es que claro, fíjate aquí la cosa. Hablamos año 2006, por eso decía que bonito. Qué bonito, ¿por qué? Porque he visto apropiación indebida. Digo, claro, leche. Es que antiguamente, este artículo, el 270, 272 del Código Penal, bueno, 270, que es concretamente el que habla de delitos contra propiedad intelectual, se reforma por completo en 2015, que es la gran reforma del Código Penal. Ya. Entonces, cuando ya se deja de utilizar la figura de apropiación indebida y exigir la vulneración de la propiedad intelectual como un daño derivado, o sea, es decir, como que te ha apropiado,
por decirlo de alguna manera, te has apropiado parte de una obra y lo cambiamos por esto. Entonces, claro, ahí fíjate tú, con esa definición de esa apropiación indebida, la apropiación indebida exige dos cosas: que tú te hagas con algo y que obtengas un beneficio económico. En este caso es fácil, te has hecho parte de una obra y has obtenido un beneficio económico, que es la publicación de o la inclusión de ese contenido dentro de tu libro, ¿vale? Sí, sí. Entonces ya estaría cumplida. ¿Qué pasa? Que lo que no tienes es la intencionalidad. Aquí lo que seguramente defendieron, llegaron a un acuerdo, simplemente como me paga esto, se acabó, y se demuestra en ningún momento que yo no tenía el dolo, la intencionalidad de llegar a apropiarme esa parte del contenido, ¿vale? Claro. Porque no quita que lo haya hecho. Estamos que no hay intencionalidad, pero volvemos a la misma, es decir. Entonces, claro, esto seguramente quedó en un acuerdo, quedó con tal, o directamente que no se apreció la responsabilidad penal. A fecha de hoy, con la definición que sí hay en el Código Penal, no lo tengo tan claro. Si hubiera pasado la misma, ¿eh? Claro, no es un acuerdo, claro. Quiere decir un acuerdo que la pena hubiera sido mayor, evidentemente, y ella dice, no, que fue un error que se me olvidó poner el pie de página y mencionarte. Correcto. Pero hemos visto que sigue usando el mismo todo 16 años después, se le sigue olvidando ese error. Que es el mismo error que se repite. Claro, correcto. Es como, no sé, ya... Es sospechoso. Digo que todos podemos cometer errores, pero precisamente los errores son para aprender. Y si te piensas todas veces la misma piedra es porque quieres, Julián, esto es así. Esto es así. Pero entonces, es decir, conforme a la redacción que hay fecha hoy día, sí, podríamos hablar lo que había como tal, pero como siempre tiene que mediar como ocurrió en este caso. Es decir, tú puedes decir en este caso de que evidentemente incluyó parte del contenido de este psicólogo dentro de su obra y que no reconoció la autoría del psicólogo, ya sea por imprudencia o por dolo. Sí, lo hizo. De hecho, dice Leitat, la reincidencia está penada. Bueno, no que sea penada, sino que es un elemento donde puede agravar. En este caso, este caso no jugaría como agravante, fíjate tú, porque no le... No, es que aquí pasa una cosa. Que la haya hecho 15 veces. No, a ver, si lo he hecho 15 veces, pero necesito varias condenas. Es que te comento la siguiente historia. La primera, si solamente tiene la de 2006, que no sé si tiene más, pero solamente tiene la de 2006, esa como tal, por apropiación indebida, que habría que ver la sentencia. No, es un acuerdo entre partes, así que... Claro, es un acuerdo entre partes y directamente es: no he cometido el delito, ¿vale? Porque ese delito, la apropiación indebida, tienes que hacerlo con intencionalidad de hacerlo, sí o sí. Yo quiero robarte, quiero quedarme algo tuyo. No puede existir la imprudencia. Es decir, si te metes en imprudencia, como lo has dicho, en ese caso, estamos hablando de que no se apreció responsabilidad penal. Si no se apreció responsabilidad penal, no hay ese delito como tal, no generaría antecedentes, ¿vale? Claro. Esa apropiación indebida no generaría porque finalmente no se apreció. Si se apreció la vulneración a la propiedad intelectual, correcto, se te paga lo que se te tenga que pagar conforme a la ley de propiedad intelectual, pero no se apreció esto, ¿vale? Ojo con esto, ojo con esto. ¿Vale? Y a lo mejor es como dicen aquí, Eliazar Saab dice, a lo mejor no maneja bien el Word y no sabe cómo poner los pies de página. Eso podría ser una. También puede ser. Y es más, y esto me va a dar el pie, Marta indignada y dice, eso es como lo de probar la coca de antes, la primera vez es probar, la segunda y la tercera como que no. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.